vamos a primero a saludar a mis amigos, el colega, el doctor Alberto Ruscolequier, que aparte de periodista, analista internacional, es economista, historiador, politólogo, cabalista, bueno, y un montón de cositas más. Maestro de la vida, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Charlie? La verdad que siempre es un gusto encontrarme contigo, con toda la gente que nos sigue. Por supuesto, felicitando a Tere Mármol por la profesionalidad en el manejo de los controles. Y también a la gente que nos sigue desde otros países, como por ejemplo Italia, la señora María da Grazia Carpenedo, que desde Roma está siguiendo atentamente este programa. Una mujer muy inteligente que en algún momento va a salir eventualmente al aire seguramente para hablar de los temas y problemas que tiene Brasil. Y a la gente que nos sigue de otros países, corregime si alguno me queda en el tintero, España, Israel, Holanda, ¿qué más, Charlie? Sí, señor. Bueno, a Italia la tenemos así, ahí desde Roma a tu amiga y colega. Y bueno, y hay mucha gente que desde aquí, más allá de los sponsors y amigos que nos siguen, ahí lo vemos a Horacio Zupa, que también hoy va a estar hablando, el licenciado Horacio Zupa, que luego tendrá en su segmento un tema que tiene que ver, y por eso te invito, Alberto, si podés y no tenés otra charla a nivel internacional, quedarte, porque tiene que ver con algo que es lo común, ¿no? Con esto que es lo cotidiano, el vivir, el buen vivir. Y en este espacio de Vivir en Salud que hacemos con Horacio Zupa, podés darle clic al micrófono, así saludas, Horacio, y lo vamos a escuchar, porque yo estoy, como diría, uno de los personajes que tenía un artista argentino, y aparecía y decía, hoy estoy muy, pero muy caliente. Y la verdad, más allá que tenemos, ahí veo en el monitor, 16 grados, un otoño, podemos decir, porque vamos a llegar a 17, 18 grados hoy, hermoso día, en este invierno porteño. Como siempre pasan tantas cosas, y yo lo digo y parezco, un disco repetido, a Ray Bradbury nunca se le ocurrió una novela de ficción, ciencia ficción, como es Argentina. Pasan tantas cosas y a veces recomiendo leer ese poema del genio Isidoro Blainstein, ¿no? La balada del boludo. Subestiman al pueblo, nos tratan de boludos, pero no es así. Esperemos cariñosamente, porque nosotros no recibimos sobres, somos, por lo menos estoy hablando de Alberto y de mi parte, lo que me consta, no. Y bueno, no bajamos línea de ningún partido, pero sí somos democráticos y republicanos. Así que espero que con las urnas en noviembre, sí, se le dé una hermosa paliza a aquellos que quieren socavar todo lo que tiene que ver con la democracia. Así que, ¿qué voy a hablar de economía? ¿Qué voy a hablar de esto, de lo otro? ¿Para qué si lo tengo al maestro, al gurú, al doctor Alberto Ruscolequier? Y ya te paso la posta, porque si no voy a decir cositas y yo, Jorge Corona, no tengo la gracia para andar poteando a la parió. Así que te paso a vos, Alberto, ¿qué es lo que opinás que pasó durante esta semanita en Argentina? Bien, Charlie. Te quiero y te tengo que confesar que yo soy una persona siempre optimista, ¿no es así? Claro, no hay que confundir el optimismo con la esperanza. La esperanza no es lo mismo que el optimismo, porque no es la convicción de que algo va a salir bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Este pensamiento último fue escrito por Václav Havel, que fue en su momento el primer ministro de la República Checoslovaca. Ahora la Checoslovaquia se dividió en dos países. Yo estuve haciendo seminario, estuve viviendo más de muchas semanas en lo que es Checoslovaquia, y una de las cosas que yo me acuerdo que le había preguntado, que tuve la oportunidad de estar con esta persona brillante, además poeta, el presidente de Checoslovaquia, poeta. Y bueno, el de acá es profesor de Historia del Derecho. Y entonces, se había preguntado qué había pasado con Checoslovaquia, que antes, muchas décadas antes, Checoslovaquia, vos sabés que tenía una industria pesada muy, pero muy importante, era un país muy industrializado, con fabricación pesada de maquinarias. Y entonces él me dijo, lo que nos pasó es lo siguiente,
en este país, cada vez los seres humanos nos hemos ocupado de cosas cada vez más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Y al final, todos nos hemos empequeñecido. Comento esto porque viene muy a cuento de ver un poco la política. Y yo no voy a hablar a favor ni en contra de ningún partido político en particular, porque la verdad no soy militante de ninguno. Trato de ser una persona intelectual, independiente, con lo cual me siento en toda libertad para alabar lo que esté bien hecho, independiente de quién lo haga, y criticar lo que yo considero que tiene que ser criticado. Dicho esto, te quiero comentar primero un hecho que es inevitable que hablemos, Charlie, que es ¿cómo te puedo decir? La maldad, la ignorancia, la inoperancia, el cretinismo respecto de lo que pasó con la vacuna Pfizer. ¿Cretinismo o cristinismo? Yo digo cretinismo. ¿Por qué te digo esto? Vos sabés que hay un colectivo, un grupo de personas, chicos, que están entre 12 y 18 años, que tienen problemas de salud. Tienen problemas de salud. Y a estos chicos, la única vacuna que está aprobada internacionalmente por la edad es la vacuna Pfizer. En consecuencia, esta sociedad invisibilizó, no le dio entidad, no les dio el estatus de seres humanos. Es como que los hizo desaparecer de las decisiones políticas, porque nadie pensó que con esas comorbilidades estos chicos había que ayudarlos con la vacuna, y la única vacuna que está aprobada en el mundo es la vacuna Pfizer para estos chicos por esta edad. Fueron los padres y las madres que con una actitud valiente, que con una actitud que es señera y edificante para toda la sociedad argentina, que los políticos, cuando no hacen las cosas que tienen que hacer, somos nosotros, el pueblo, es que tenemos que señalar el camino correcto. Fíjate vos, cuando algo es difícil de explicar es porque algo podrido tenía. Cuando algo es difícil de explicar es porque algo podrido había. Hay un dicho en China que dice que el sol siempre es el mejor desinfectante. Deja que entre la luz. Cuando las cosas se aclaren y se dicen la verdad, es fácil de entender. Cuando empieza la zaraza, el chamullo, la mentira, cuando nadie entiende es porque se está ocultando algo. Fíjate vos, la semana pasada, cuando se va a votar el cambio de la ley de vacunación, permitiendo que entre la vacuna de Pfizer, las vacunas no solamente de Pfizer, de Moderna y eventualmente de Johnson, el Congreso argentino, el Frente de Todos, vota en contra de esta situación. Pregunto humanamente, ¿qué carajo les pasó por la cabeza? ¿Qué línea se ha bajado? Es una pregunta. Para votar en contra de modificar la ley de vacunas que permitía entrar más vacunas, y entre ellas las vacunas que podía hacer que los chicos que están con riesgo importante, entre ellas que puedan recibir la vacuna Pfizer, hayan votado en contra. Hay que tener una maldad, una falta de humanidad que excede largamente el vocabulario al cual yo puedo acceder, y trato de ser una persona bastante leída, y al respecto no me faltan en general epítetos para calificar situaciones. Pero en este caso te puedo confesar, Charlie, que me faltan quizás palabras. Al otro día se saca por un decreto, y todo este despelote que era de imposible arreglo, en 24 horas se arregla. Pregunto, ¿el Congreso votó en contra para qué? Después de 8 meses, hay que aclarar, Alberto, que a sabiendas, como vos decís, maldad. Entonces digo, que el Congreso le quiso, el Frente de Todos le quiso dar a Alberto Fernández que se elija como Salvador. Señor presidente, usted se equivocó. Y se lo digo con todo el respeto. Primero, el respeto como ser humano que usted tiene y que yo le debo, y en función de la investidura que usted representa. Pero le quiero recordar que el cargo no honra a los hombres. Es el hombre el que debe honrar los cargos. Es el ejercicio del poder que fue delegado el que lo debe a usted conducir y honrar.
Y es el pueblo que ahora demanda la pregunta: ¿qué pasó con la vacunación? Que en 24 horas se pudo arreglar un problema que era aparentemente insoluble. ¿Por qué se invisibilizó? Es que se querían llevar el agua argentino, se querían llevar nuestro cielo, Ahora no se llevan los hielos. nuestro litio. Yo quiero decir acá que estoy haciendo este comentario desprovisto de cualquier objetivo político. A mí no me importa si la vacuna de Pfizer hubiera sido fabricada en cualquier otro país, pero era la vacuna adecuada que permitía salvar y sacar del riesgo a muchos chicos hasta 18 años con estas comorbilidades. Sí. Y la pregunta es humana. ¿Dónde estaba usted, señor presidente? ¿Dónde estaban los poderes políticos, los funcionarios, que ellos mismos desde el gobierno tenían que haber levantado la voz y tenían que haberse reunido? No para complotar, no para reunirse en asados y en chamullos, sino para honrar la investidura que usted y ustedes tienen que representar. Dicho esto, quiero comentar también, Charlie, que es un poquitito el título del programa. Honrar la vida, que hemos pasado ese tema maravilloso, ¿no? La pregunta, un maestro mío de mística, que estudié con él 30 años, hay que buscar el ser humano que tiene que vivir dentro del ser humano. Y esta es la pregunta adecuada con este tema de la vacunación. ¿Dónde estaba ese ser humano que tenía que vivir dentro de ese ser humano? Porque un ser humano es un cuerpo, pero hay una humanidad que debe vivir y habitar ese cuerpo, ese estuche. ¿Dónde estaba esa humanidad? Ahí no sé si se corta o es mi celular. Yo te escucho perfectamente. De todas maneras, Charlie, quiero charlar ahora un poquitito lo que era el título de este programa, pero esto es simplemente una puerta de entrada para hablar, respecto de que Argentina se convirtió en un país de balseros. Cuando hablamos de balseros, la gente joven quizás no recuerda, o porque son muy jóvenes, pero cuando fue la Revolución Cubana, muchos cubanos querían emigrar de la isla de Cuba. Entonces se empezaron a ir de cualquier manera, con lanchones, con balsas, y ahí viene el epíteto de balseros. O sea, los que se querían escapar de Cuba para llegar a las costas de Miami, que era la costa más cercana. Se acuñó también otro término que eran los marielitos, porque habían partido del puerto de Mariel, que es un puerto que está en Cuba. Hablo de la década de 1980. Pero sí, también es cierto que el tema y la palabra marielitos se acuñó también porque algunas de estas personas luego se dedicaron a delinquir. Pero digo balseros porque Argentina, que supo tener más del 30% de su población de inmigrantes, se hicieron estudios, Charlie, por consultoras, y entre un 70, y algunas consultoras dicen un 80, de las personas que tienen la posibilidad de emigrar, llámese de clase media o que tienen estudios, manifestaron el deseo de querer irse de Argentina. Sí. Más allá de que no lo hagan por diferentes motivos, porque también es cierto que en el exterior el paraíso está perdido. No es que vos llegás, te están esperando con los brazos abiertos, vos viviste 10 años en España, sabés perfectamente. Yo trabajé en el exterior muchos años, viví en el exterior, fui contratado profesionalmente, pero digo, lo que está sucediendo en la República Argentina está cundiendo la desesperanza. La desesperanza es algo terrible, porque implica que independientemente del esfuerzo que vos pongas en una actividad que querés acometer, independientemente del tema, no vas a tener éxito. No vas a tener la posibilidad mínimamente y en forma razonable de edificar un futuro que todos los seres humanos nos lo merecemos. Pues fíjate, la semana pasada, Charlie, estoy hablando 3 o 4 días, sale un artículo que dice que ya no hablemos de que los jóvenes no pueden comprarse una casa. Imposible. Si no tenés ayuda de tu viejo o no heredaste, olvídate. La posibilidad el banco no te ayuda. Es inexistente porque no hay créditos y cuando hay créditos son de imposible pago. ¿Ok? Porque Argentina se empequeñeció. ¿Por qué? Porque Argentina hoy tiene un Producto Bruto que en términos reales es apenas el 40% de lo que tenía en el año 1980. Entonces Argentina es un país que tiene 8.000 y pico de dólares anuales per cápita de ingreso en promedio. Pero el problema ya no es comprar. Vos fíjate que chicos que están entre 30 y 40 años que no pueden ni siquiera independizarse para pagar el alquiler.
Y cuando vos Así y yo es. hemos hablado ya hace un par de meses del tema de lo que estaba pasando con las locaciones, fíjate, ahora los diarios lo están recogiendo. Los Sí. alquileres son de imposible pago. Con sueldos de 40, 50, 60 mil pesos, bueno, puedes alquilar, a no ser que alquiles una habitación. Nuevo dato de recién me lo acaba de mandar gente que está lógicamente en el medio y de CUSIGBA, con toda la cámara inmobiliaria. El 30% de los edificios, todo lo que es la comunidad de propietarios, están adeudando las expensas. Entonces está pasando eso en los edificios. 30% es mucho. Aparte, ponete a pensar lo siguiente, Charlie. Ya los chicos, entonces, la desesperanza hacen que independientemente del esfuerzo, del estudio, no van a poder acceder. Porque la verdad que el mercado laboral, y cuando digo mercado laboral, hablo del sector privado, porque el Estado no crea riqueza. El Estado crea ñoquis acá, por lo menos en la República Argentina. Crea casi desempleados que figuran como empleados, por lo menos una parte de ellos. El mercado laboral, el mercado privado, está estancado hace 10 años. Estancados. La población crece más del 1% anual. Entonces vos ponete a pensar que la población sigue creciendo, el mercado laboral está estancado, en consecuencia el desempleo es creciente y el empleo que hay es un empleo de baja remuneración. Entonces, las personas que tienen el expertise para poder irse al exterior, ya sea por el trabajo que realizan y además por el manejo del idioma, que es fundamental, obviamente tienen la posibilidad de irse. En consecuencia, Argentina tiene un mercado laboral estancado, una economía destruida, 2/3 partes de los chicos pobres, una gran parte de ellos indigentes. 3 de cada 4 chicos que se reúnen en la mesa hasta 17 años no comen todas las comidas por día. ¿Y cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Entonces la pregunta es, evidentemente la gente joven vota a través de la desesperanza. Entonces la desesperanza es algo terrible, porque va demoliendo los hechos fundantes por los cuales una sociedad puede tener futuro. Porque más allá de que este 70 o 80% de la gente que está en la universidad manifiesta de alguna manera que quisiera irse, aunque una gran parte de ellos no se van a ir por diferentes motivos económicos, laboralmente, tenés que tener los papeles adecuados. Si vas a Europa, tenés que tener la ciudadanía europea. Si vas a Estados Unidos, no vas a laburar en negro, ¿me entendés? Pero independientemente de esto, la mente está puesta en eso. Entonces, digo, si esta es la juventud que puede, no quisiera quedarse, y la juventud que no puede irse, una gran parte de ella no come, los chicos están prácticamente al borde de la inanición, hay que decirlo también. Argentina se ha partido en tantos pedazos, porque yo pregunto, ¿cuál es la expectativa de vida de los chicos que no comen a temprana edad con respecto a los chicos que son bien alimentados? ¿Cuál es el criterio para poder aprender en una escuela un chico que no come adecuadamente con un chico que sí come? ¿Estamos entonces creando un país de zombies? ¿Estamos creando un país de marginalidad? Entonces, cuando yo digo este espacio tendría... Cuando yo digo que hay que dejar de lado los espíritus que el Estado presente, déjense de joder con el Estado presente. Si este es el Estado presente, el Estado fracasó. Diría que los políticos que generaron el Estado han fracasado. El Así tema es. ya ni siquiera hay algo peor que haber fracasado. No asumir con humildad el error y el fracaso para poder empezar a ponerse de pie. Porque aparte, Alberto, hay un tema que ya en estos 10 días vamos a alcanzar esa cifra, bueno, que más bien que nunca queremos decirla, pero ya estamos en 96.000 muertos. Así que ya vamos a llegar a los 100.000 muertos. No te escucho bien. No te escucho bien, Charlie. ¿Puedes hablar más fuerte? Pues sí, para vos sí. Así que estamos hablando... Sí. No, pero ¿me escuchás, Horacio? ¿Me escuchás bien? Está bien. No es ahí hay un piri ahí en tu computadora, Alberto. Entonces, este es el tema en cuestión.
Por eso el tema es que vamos a llegar, Alberto, es que vamos a llegar a esa cifra terrible de los 100.000 muertos, y ahí está el manejo de las vacunas, que empezaste justamente tu charla. Correcto. Por eso digo, Charlie, que el desafío es de una gravedad, de una profundidad tal que ningún partido político puede sacar este tema adelante. Si los ilusos de la izquierda creen que con el chamullo de los slogans van a sacar este país adelante, están totalmente equivocados. Ese mundo que declaman se fue hace 50 años atrás. No existe más. Si los peronistas creen que con apretar el bombo van a sacar el país adelante, están equivocados. Si los que son los liberales creen que únicamente ellos van a sacar adelante, están equivocados. Acá hace falta la coordinación de los mejores hombres para sacar un modelo de país fundante y políticas de Estado que no van a poder ser y no deben ser modificadas para las próximas décadas. Porque Argentina, si le va bien, va a requerir planes y políticas de Estado que tengan que ser sostenidas por lo menos una década al 3 al 4% anual de crecimiento real, independientemente de la población, para decir, empezar a sacar la gente de la pobreza. Porque si no, Charlie, los que pagan impuestos, que cada vez somos menos, van a ser menos en proporción. Y no hay manera de ajustar por tasa, de subir la tasa de ningún impuesto para que el Estado siga recaudando. Este modelo está muerto. Este modelo político-económico es un cadáver. Si no lo quieren enterrar, van a seguir con el hedor de este cuerpo que no tiene vitalidad. Y el hedor es desempleo, pobreza, indigencia, aislamiento. Si esto no les alcanza, señores políticos, para empezar a pensar de que algo hay que hacer diferente, allá ustedes. Bueno, siendo las 13:24, tenemos temperatura 16 grados. Auspicia, ya que viene el chivito, el saludo para Miguel y Martín, los relojes Feró, las charlas del doctor Alberto Ruscolequier. Y hoy que estábamos hablando de todo esto, que también tiene que ver con el buen vivir, con el vivir en salud, lo tenemos al licenciado Horacio Zupa. Vamos a cumplimentar la reglamentación. Su matrícula nacional es la 14.213. Y él nos trae un título que es muy importante, y un estudio que se realizó en Estados Unidos que es muy importante y que tiene que ver justamente con ese buen vivir. Y la pregunta es, ¿qué nos mantiene felices? ¿Cómo estás, Charlie, Alberto? Buenos días. Buenos días a esta mesa estupenda. Nuevamente contigo. Gracias. Buenos días también a toda la audiencia. Y bueno, hoy vamos a hablar de un estudio que se realizó en la Universidad de Harvard, y como bien vos decías, Charlie, es un estudio que habla de la felicidad, si se puede estar feliz. Algo que quizás en la Argentina suena raro y que, como hemos dicho en otros programas, el argentino y la argentina viene repitiendo toda esta cosa nostálgica, toda esta cosa de deterioro. Es un país en donde hay 47 millones de economistas, y ahora, Charlie, permitime decirte que además de ser economistas, somos infectólogos. Es increíble. Eso, y bueno, más allá que justo también está en este campeonato de la Copa América, antes éramos directores técnicos en la mesa de café, de bar, pero ahora sí se junta la mesa de bar, se mezcla, lógicamente, el amor, los afectos, hablando de las mujeres, pero el fútbol, y ahora sí, infectólogos, gente que dice cualquier tontería, y bueno, yo hay veces que digo, señores, me callo y me voy, porque se escuchan tantas conspiraciones desde ese chip, de esta locura, como estuvo hablando el doctor Alberto Ruscolequier, de estar 8 meses, y vos que estuviste tanto tiempo, y acá recibo que hay mucha gente de varios laboratorios importantes, de los muy importantes, que están escuchando
tu charla en estos momentos en conexionabierta.com.ar, como Bristol, Meyer Com, Merck, Sharp & Dome, Medtronic, la gente de Johnson & Johnson, y bueno, y por supuesto la gente amiga que luego vamos a nombrar, que sponsorizan tus charlas aquí en Buenos Negocios. Sí, vos sabés, Charlie, ante todo agradecer a toda la gente que nos sigue a través de este espacio, que realmente escucharlo a Alberto en sus conceptos como politólogo, como economista, es un lujo, y tenerte a vos como conductor también. Pero quería contarles que en la semana fui al almacén, volviendo al tema, y había dos señoras hablando, dos señoras mayores, y una le pregunta a la otra, ¿vos con qué vacuna te vacunaste? Entonces una le dice, yo me vacuné con la de vector viral. ¿Y vos? No, yo estuve afuera, vine de Miami y tengo la de AR mensajero. Yo me quedé asombrado. Muy bien, modernas, tenés vecinas modernas. Impresionante, sí. Dije, estoy delante de dos eminencias infectólogos, entonces me quedé escuchando y te puedo asegurar que el nivel de infectología, de virología que tenían esas dos señoras en el almacén era increíble, que es lo mismo que pasa en la economía. Traerlas al programa, Horacio, no, la próxima vez. Impresionante. Eran Rosa y Doña María, una cosa increíble, hablando de los vectores virales y hablando de la R mensajero, una cosa de no creer. Y bueno, de la misma manera como la gente día a día va aprendiendo y va escuchando, va absorbiendo también cosas negativas, cosas que coinciden casualmente con un montón de cosas que traemos los argentinos desde hace muchísimos años, como hemos hablado en otros programas, que se van metiendo en la cultura y desde el punto de vista psicológico van minando todos nuestros sistemas de creencias, y eso hace que nosotros nos encontremos con un montón de lo que los psicólogos llaman mandatos, que es lo que hace que nuestro cerebro funcione de una determinada manera que nos es perjudicial. Por eso nosotros nos encontramos en la Argentina del 2021 en una película que se viene repitiendo año tras año y que lo podemos ver en un montón de cosas que se ven reflejadas, que los psicólogos las llaman síntomas, como por ejemplo las letras de los tangos, que ya hemos hablado. El tango Cambalache, en donde es lo mismo un burro que un gran profesor, o es lo mismo el que labura que el que roba. Eso es algo realmente tremendo. Volviendo al estudio de Harvard, como decíamos hoy. Pero antes te quiero decir algo. ¿Vos sabías que Sarmiento trajo maestros, seguramente lo saben, de Estados Unidos en la época que él fue ministro de Educación y que él también fue presidente? Sí. Sí, señor. Sí, nosotros. ¿Sabías que en Harvard... Un programa de muy buen nivel, ya lo hemos hablado siempre con Alberto Ruscolequier. ¿Viste por qué no hay que preguntarle al conductor? Y cómo es la figura, y que también ese cambio, esa nueva reestructuración o nuevos historiadores que quieren cambiar la historia, ¿no? Totalmente. Como cambiamos el hada madrina, ahora un hado madrino, se viene la princesita, se viene de nuevo Cenicienta, ya la hada madrina ya no es hada madrina, es un hado madrino, y bueno, y el señor es negro y homosexual, así que yo qué sé los cambios que quieren hacer. La verdad, hay veces que se pasan de rosca. Mi hijo te diría que atrasás, así te diría, el millennial, te decía bueno, Charlie, vos atrasás. Ya quiero ver cuando te traiga el novio negrito de 2 metros, te diga, te presento a Branson. No hay problema. Lo veo bien. No hay problema. Sí, ojo que soy open mind, totalmente open mind, pero yo creo que con esto del lenguaje inclusivo es algo ridículo que ya está reprobado por la Real Academia Española. Es una tontería que se hace aquí, y bueno, y en vez de bueno,
como siempre dice Alberto, argentinos a las cosas importantes. Y esto que estás hablando de este estudio de Harvard, ¿en qué año se hace, Horacio, Bueno, el estudio? ¿Cuándo nace? Este estudio se hace en 1938 y se hace en una época en donde, si nos tenemos que situar, era la preguerra mundial. Ah. Y es muy raro encontrar un seguimiento en el tiempo de este tipo de investigaciones en donde lo que se investigan son cosas psicológicas, porque estamos hablando de la felicidad. Y de lo que se trataba de estudiar era personas adultas y ver cómo iban ellos envejeciendo. En el tiempo se le hacía análisis clínico, como ser sangre, orina, radiografía, o sea, se lo estudiaba en su totalidad, pero también había un cuestionario en donde se los iba llamando para ver cómo estaban ellos a nivel intelectual y qué cosas era lo que los hacía mantenerse felices, si era que se mantenían felices. Empezó en 1938, hubo dos ramas del estudio, dos grupos que se estudiaron. La primera rama tenía que ver con jóvenes universitarios, adolescentes que recién ingresaban en la universidad. Algunos de ellos no terminaron la universidad porque empezaron la Segunda Guerra Mundial en 1939. Algunos fueron a luchar, muchos murieron, otros se enfermaron, algunos volvieron con problemas psicológicos. Pero a pesar de eso, el estudio continuó. La cantidad de personas que se estudiaron fueron 724 personas, de los cuales una rama es lo que te acabo de comentar, la otra rama que se estudió eran niños de los barrios pobres de Boston. Para tener una diferencia... No sé si ahí se escucha, Horacio. Yo te escucho bien. Yo también, perfectamente. ¿Seguimos? Yo te escucho bien, ahora sí. Ah, perfecto. Hay problemitas de Wi-Fi, evidentemente, por mi zona. Ah, ok. El estudio fue un estudio de desarrollo adulto y se tituló Solo hay tiempo para amar. Cosa rara, ¿viste? Porque a veces a los estudios, a veces no, la mayoría de las veces se le pone un nombre al estudio con una palabra. Este se llamaba Solo hay tiempo para amar y tiene que ver con que ellos buscaban determinados resultados, cómo impactaban a nivel cerebral en la gente para ver si se mantenía o no feliz, a pesar de haber pasado por cosas tremendas, como una guerra, o haber pasado, en el caso de los chicos, niños pobres de Boston, por una crisis como la del 29 y 30, que fue económicamente tremendo, ¿no, Alberto? Fue una cosa... Fue terrible. Terrible la crisis del 30. Están las imágenes de gente que perdió la fortuna y se suicidaba sí, desde las torres. Se suicidaba y se caían, se tiraban desde arriba como hecho casi normal. No era nada raro ver a una persona que se tiraba de un edificio alto. Sí. Fue algo increíble este estudio, porque este estudio es un estudio fase 4 actualmente. Que comúnmente casi todos los estudios estamos acostumbrados por el tema de justamente de las vacunas, que son fase 3, ¿no es así? Sí, bueno, la gente que estaba en el almacén te podría dar una cátedra de lo que era el fase 3, también hablaban de eso, te decían, no, porque en realidad vos pensás que el fase 3 solamente nos vacunaron con un seguimiento de 6 meses, y la señora le decía, sí, es verdad, andás a ver lo que va a pasar el día de mañana con estos estudios fase 3, sí, es verdad, es verdad. Fase 4 son los estudios que continúan a un fase 3, en donde vos podés ya ver con mucha certeza la seguridad que te da determinado medicamento, o en este caso, te da a vos la certeza de qué es lo que está pasando con lo que vos estás estudiando. O sea, con el objetivo primario que vos estás centrado a estudiar. En el caso de un medicamento, quizás se entiende más, porque vos en el medicamento o en la vacuna buscas dos cosas siempre, la efectividad y la seguridad. La seguridad es algo que todavía en las vacunas se está llevando a cabo, por eso hablamos de una fase 3 extendida y una fase 3 en algunos casos que
apenas ha terminado porque están empezando una nueva investigación para ver qué efectos adversos podría llegar a tener este medicamento. En el caso del estudio de Harvard, lo que se vio es qué efectos tenía una guerra, una enfermedad, una crisis económica, desde el punto de vista psicológico, en toda esta gente que vivió del año 1938 en adelante. Y ahora viene lo más interesante del estudio, que sí, en el año 2015 aparece una persona que se llama Robert Waldinger, el doctor Robert Waldinger, y da una charla en Brooklyn, en Massachusetts, de este tipo de charlas, las TED, lleno de gente el lugar, lleno. Él pasa al frente y en un momento dice: vengo a hablarles del estudio de la felicidad de Harvard. Mucha gente ya conocía de qué se trataba. Él dice: yo tengo 87 años y soy el cuarto investigador de este estudio. O sea, pasaron generaciones también de investigadores. 75 años habían pasado y esta persona comenta: señoras y señores, de los 724 personas que estuvieron en seguimiento desde 1938 hasta hoy, el año 2015, hay 60 personas vivas y tienen más de 90 años. ¿Y saben qué? Están felices. ¿Y saben por qué sabemos que están felices? Porque están vivos. Porque esta gente, a través del estudio que nosotros seguimos haciendo y que yo llevo adelante con 87 años y que llamo por teléfono a estos pacientes para hablar con ellos, les pregunto lo que el protocolo había marcado que íbamos a investigar en 1938. ¿Y sabés qué es lo que investigaba? A ver, ¿cuáles son los tips? Ahí vienen los tips. Tres cosas. La primera: toda persona que estaba bien relacionada durante todos estos años, esa persona tenía un punto a favor para encontrarse bien mentalmente. Hay gente que quizás llega a una edad muy avanzada y no tiene colesterol, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, pero el no tener relaciones y estar aislado, psicológicamente está mal. ¿Por qué? Porque no usa el músculo, el cerebro. No es una persona que esté en diálogo o que esté interesada en tener relaciones, en tener conexiones. Y esas relaciones es lo que hace que el cerebro esté permanentemente funcionando y hace a que vos continúes teniendo conexiones en las neuronas de tu cerebro, lo que los médicos llaman la famosa sinapsis, que es lo que conecta una neurona con otra, y a través de esa corriente eléctrica se produce el pensamiento. La gente que se aísla, que se aisló, no vivió 90 años. Y conocemos muchos casos de gente que quizás está postrada en una cama, que sigue viviendo, pero que está con depresión o que psicológicamente no te puede entender. Porque podemos decir sobreviviendo. Hay un tema que puedo sumarte que me llamó en su momento la atención, pero sí tiene que ver con la característica, con la idiosincrasia de Inglaterra, ¿no? Que creó, justamente por lo que estás diciendo, el Ministerio de la Soledad. Se llama así, porque, claro, muchos mayores ya no tienen familia, o la familia, en términos latinos, no lo voy a decir en inglés, no le dan bola a los abuelos, no le dan bola a sus padres, y están solitos. Entonces se creó ese Ministerio de la Soledad. ¿Saben cuál es el país que más sobrevida tiene? Japón. La gente vive promedio, esto está documentado, no lo inventé, 88 años, promedio, que es un promedio altísimo. ¿Por qué? Porque la gente es respetada por la edad. Horacio, yo te estaba escuchando
muy, muy atentamente, porque el tema es tan importante lo que vos planteás, y eso lo trae a colafón, que el ser humano no es un ser racional. Los seres humanos somos seres emocionales, Totalmente. que razonamos. Yo me acuerdo cuando estaba viviendo en Estados Unidos, una vez una persona me comentó, y ahora lo que estás comentando, estoy relacionándolo con lo que me fue referido, estoy hablando hace unas décadas atrás, yo estaba estudiando en la universidad de afuera. Sí, Decía que habían un grupo de estudios, había observado que en un pueblito muy pequeño de Estados Unidos, habían observado que el promedio de vida era notoriamente superior al resto del promedio norteamericano. Sabés que la esperanza de vida en Estados Unidos no es uniforme, no es lo mismo no, a la gente de color que a la gente blanca, en función del totalmente. dinero que tiene, situación económica, etcétera. Pero este pueblito, había una comunidad que la gente era muy, muy longeva. Y fueron sociólogos a estudiar el por qué. ¿Y sabes qué encontraron? Que ¿Qué ahí encontraron? encontraron que la gente cuando se hacía mayor no lo dejaban vivir solo en la casa, vivía en la casa con los hijos y Claro, también estaba viviendo con los nietos. En consecuencia, ellos no permitían que la persona que se haga mayor viva en soledad. claro. Entonces, esta persona que estaba asociado a vínculos afectivos pasaba lo que vos precisamente hacés, este proceso de sinapsis, que todo ese sistema neuronal empieza a trabajar, y esto provocaba un bienestar, una felicidad que finalmente redundaba en una diferencia de sobrevida notoriamente superior al resto de la población americana.